¿Alguna vez te has sentido tan herido que ya no quisiste decir nada? En esos momentos, el silencio no es debilidad, es el primer paso hacia la resurrección. Esta serie de videos te ayudará a descubrir 15 poderosas lecciones estoicas que te ayudarán a convertir el silencio en autocontrol y el dolor en paz. Si este contenido te toca, no lo olvides. Haga clic en me gusta, suscríbete al canal y deja un comentario a continuación para compartir su viaje. Juntos encontraremos fuerza donde parece haber silencio. Primera fuerza silenciosa después del trauma. ¿Alguna vez te has sentido vacío después de un rechazo? Ese momento en el que sientes que te aprietan el corazón, cuando alguien se da vuelta y te deja con miles de preguntas sin respuesta. En tu cabeza hay todo tipo de cosas que quieren decir. ¿Qué hice mal? ¿No soy lo suficientemente bueno? ¿O simplemente un suspiro que nadie puede oír? Pero entonces, en lugar de gritar, eliges guardar silencio. Y ese fue el comienzo de algo grande. En el estoicismo, el silencio no es pasividad ni evasión. Se trata de control. Es la capacidad de negarse a dejarse arrastrar por el vórtice de emociones temporales. Es la fuerza de alguien que entiende que no es necesario responder a todo verbalmente. Marco Aurelio, el emperador filósofo que sufrió muchas pérdidas, prefirió permanecer en silencio durante el momento de la traición, no porque no sintiera dolor, sino porque sabía que la ira solo lo debilitaba. El silencio después de un trauma es una forma de autocuración. Te brinda el espacio para verte a ti mismo con claridad, ordenar emociones caóticas y reconstruir una base de paz. El silencio es tu forma de declarar: soy lo suficientemente fuerte como para no necesitar que me comprendan ahora mismo. La gente suele pensar que el silencio es debilidad y rendición, pero la verdad es que requiere más coraje que cualquier excusa, porque estar en silencio no significa que no tengas nada que decir, sino que has elegido conservar lo más valioso para ti, la serenidad. Si llevas una herida que no has sanado, intenta permanecer en silencio, no olvidar, sino escuchar. A veces, lo que no se dice es lo que más te ayuda a levantarte. 2. El silencio es como un escudo que protege el alma. Cuando las cosas a tu alrededor empiezan a desmoronarse, una relación que se desmorona, críticas injustificadas o una decepción indescriptible, lo más natural es querer reaccionar. Quieres explicar, quieres gritar que a ti también te duele, que mereces que te comprendan, pero luego te das cuenta de que cuanto más intentas hablar, menos gente te escucha. Cuanto más intentas aguantar, más te pierdes. Y en ese momento comprendes, el silencio no es desamparo, sino un escudo invisible que protege lo más profundo de tu alma. En la filosofía estoica, el silencio es más que una simple tranquilidad aparente, es una acción deliberada para mantener la paz. Séneca dijo una vez: no es el ruido exterior lo que nos molesta, sino el ruido dentro de nuestra propia mente. Cuando eliges guardar silencio, no estás ignorando la realidad, sino que estás controlando cómo reaccionas ante ella. Así es como conservas energía para algo más valioso, para la recuperación, para la autoestima, para ti mismo. La ciencia moderna está de acuerdo. Hacer una pausa antes de reaccionar reduce el estrés, calma el sistema nervioso y permite que la razón guíe en lugar de la emoción. Pero más allá de la teoría, el silencio es también una declaración silenciosa de que no dejas que otros controlen tu estado mental. El silencio no te hace desaparecer, te hace más estable. En un mundo ruidoso, las personas que saben estar calladas son personas que saben cómo protegerse. No se trata de dar marcha atrás, se trata de mantener tu posición sin excusas.
Que tu silencio sea la respuesta más clara. Estoy protegiendo lo más importante, mi tranquilidad. Tercero, transformar el dolor en fortaleza. El dolor es algo que nadie quiere, pero también es algo que nadie puede evitar. Hay cortes que no dejan rastro en el exterior, pero quedan profundamente grabados en la mente. Vienen después de una discusión, una relación rota o algo dicho que no puedes olvidar. Puedes luchar, reaccionar, intentar demostrar que tienes razón, pero luego, después de todo, te das cuenta. Lo único que realmente necesitas es paz. Y esa paz comienza con el silencio. Piensa en Juan, un hombre de unos 50 años que, después de una discusión con sus amigos, es abandonado e incomprendido. Podría haber escrito decenas de mensajes para justificarse. Podría haber llamado, interrogado y hecho todo lo posible para no ser olvidado. Pero en lugar de hacerlo, prefirió permanecer en silencio. Durante semanas, no hizo ningún intento de reconciliarse. Caminó solo, leyó libros, anotó lo que sentía, pero no se lo transmitió a nadie. En ese silencio, poco a poco, encontró la paz que las palabras nunca le habían traído. Entonces, un día, regresó un viejo amigo, no con una disculpa en voz alta, sino con una mirada respetuosa. Juan no necesita decir nada. Es su silencio el que habla más claro. No es la ira o el resentimiento lo que cambia a los demás, sino la forma en que mantienes tu dignidad en silencio. El dolor, si se abraza en silencio, se convierte en terreno fértil para el crecimiento. Cuando no dejas que tus emociones controlen tus acciones, transformas el dolor en fuerza. Ese es un regalo silencioso para ti. No olvidar el dolor, sino saber cómo utilizarlo para volverte más fuerte que nunca. Cuarta, el rechazo no es el final, sino el comienzo. Nada duele más el corazón que el sentimiento de rechazo, ya sea en el trabajo, el amor o las relaciones. El rechazo siempre nos hace sentir pequeños, descartados e incluso inútiles. Hay sueños que alimentamos con toda nuestra fe y esfuerzo. Luego, en un momento, se apagan por una sentencia. Se cierra una puerta. Pero a veces, lo que llamamos pérdida es en realidad una invitación a algo más grande. Si estamos lo suficientemente alerta como para guardar silencio y escuchar. Luis es un ejemplo de ello. A los 52 años, tras décadas de dedicación, perdió el ascenso que siempre había deseado. Ninguna explicación satisfactoria, nadie a quien defender. El mundo entero pareció darle la espalda. Podría haberse enojado, culpado, gritado desesperado. Pero Luis no hizo eso. Eligió el silencio. Una tarde, se sentó bajo la sombra de un viejo árbol que le resultaba familiar y se preguntó, ¿y si este no es mi camino? Fue en esa quietud que volvió un viejo sueño, escribir un libro. Comenzó a escribir cada línea, como si sanara cada herida de su mente. 2 años después, salió su libro, no solo un éxito personal, sino también una luz para aquellos que han pasado por un dolor similar. El rechazo de ese día no acabó con él, sino que lo despertó. En el estoicismo, cada no es una oportunidad para mirar atrás y cambiar de dirección. No es un fracaso, es una purificación, deshacerse de lo que no te pertenece, para acercarte a lo que es más verdadero. Guardar silencio después de un rechazo es cómo te escuchas a ti mismo, en lugar de perseguir la aprobación de los demás. El rechazo puede ser el final de una puerta, pero siempre es el comienzo de un nuevo camino. Si eres lo suficientemente valiente como para avanzar en silencio. La autoestima no necesita el reconocimiento de nadie. Hay una fatiga silenciosa que muchos de nosotros experimentamos, la sensación de tener que demostrar nuestro valor a los demás. Te esfuerzas,
Sacrificas, aguantas constantemente, solo con la esperanza de recibir un asentimiento, un cumplido, o al menos una mirada de comprensión. Pero lo triste es que a veces todo eso no llega y empiezas a preguntarte, ¿realmente valgo la pena? La respuesta es sí, pero no porque otros lo digan, sino porque sabes que es verdad. El estoicismo nos enseña que nuestra autoestima no está en manos de nadie más. Séneca dijo una vez, busca la aprobación de ti mismo, no de los demás, porque cuando vives solo, para ser reconocido, das el control de tus emociones y de tu vida a los demás. Siempre tendrás que vivir con preocupación y anticipación. Y lo peor de todo es que poco a poco irás olvidando quién eres. Ana, madre soltera de 55 años, era así. Después de un matrimonio traumático, crió sola a sus hijos, superando en silencio muchas dificultades. Pero, en lugar de ser apreciada, a menudo recibe críticas por no abrir su corazón y por simplemente vivir así de tranquilamente. Hubo un tiempo en el que se sintió incompetente e invisible, hasta que un día dejó de intentar complacer a los demás. Cuida su pequeño jardín de flores, lee libros y cocina con verdadera alegría. Y poco a poco se dio cuenta, no necesitaba el reconocimiento de nadie para sentirse completa. Cuando sepas apreciarte a ti mismo, ya no seguirás la mirada de los demás. Tu valor no reside en la aclamación, sino en cómo vives cada día, con honestidad, amabilidad y firmeza. Es la mayor libertad que puedes darte. 6. El silencio hace que los demás se miren a sí mismos. Hay momentos en los que te lastiman, no porque la gente hable demasiado, sino porque lo dicen justo donde eres más vulnerable. Un insulto, una actitud fría, una acción desalmada, suficiente para querer responder, querer dejarlo claro. Pero detengámonos por un segundo. ¿Realmente necesitas hablar? ¿O será ahora el silencio más fuerte que cualquier palabra? En la filosofía estoica, el silencio no es solo una elección personal, sino también una forma de reflejar la verdad sobre los demás. Cuando te niegas a responder a la vulnerabilidad, no solo te proteges a ti mismo, sino que también obligas a la otra persona a enfrentarse a sí misma. No hay lugar donde esconderse, no hay motivo para culpar. Javier es un claro ejemplo de ello. Su mejor amigo lo insultó severamente en una discusión sin sentido. Doloroso y decepcionado, Javier escribió un mensaje larguísimo, lleno de argumentos, lleno de emociones, pero luego lo borró. No lo envié. En cambio, guardó silencio. Día tras día, el otro amigo esperaba una reacción, una discusión, pero no pasaba nada. Un mes después, llamó y dijo con voz entrecortada, lo siento, no porque Javier dijera nada, sino porque no dijo nada. Ese silencio es un espejo. Hace que la otra persona se mire directamente a sí misma, sin distraerse con excusas, ni nublarse por la ira. Eso es lo que hace el silencio. Enfrentar sin confrontar. Recuerde, no siempre es necesario responder para demostrar que es fuerte. A veces, la verdadera fuerza reside en mantener la compostura, dejando que otros escuchen la voz de su conciencia en el silencio que dejas atrás. 7. La paz no necesita disculpas. A menudo pensamos que para realmente dejar ir un dolor, necesitamos escuchar una disculpa, una simple afirmación como me equivoqué o lamento haberte lastimado, puede convertirse en la llave que abre la puerta a la paz. Pero ¿qué pasa si esa disculpa nunca llega? ¿Seguiremos viviendo a la espera o podremos aprender a encontrar la paz sin ella? El estoicismo tiene una respuesta clara. No necesitas que nadie te dé paz. Puedes dártelo a ti mismo. Carlos es un hombre de 50 años que ha cargado toda su vida con la herida de las palabras de su padre. Nunca serás lo suficientemente bueno. Creció
anhelando el reconocimiento de su padre, pero durante muchos años nunca se disculpó ni cambió. Carlos esperó, luego se enojó y luego se cansó, hasta que un día escribió una carta, no para enviarla, sino para liberarse. Derramó todas sus emociones y luego quemó esa carta. Al mirar las cenizas ondeadas por el viento, se sintió más ligero, no porque su padre haya cambiado, sino porque ya no soportaba ese dolor. No puedes controlar las acciones de otras personas, pero puedes controlar cómo reaccionas. El perdón no necesita testigos y la paz no necesita condiciones. Ese es un regalo que puedes darte a ti mismo, un regalo de madurez, de tolerancia hacia ti mismo. El silencio no es rendirse, es una declaración que dice, no necesito una disculpa para sanar. Soy lo suficientemente fuerte como para liberarme de lo que ya no me sirve. 8. Escucha tu voz interior. En este mundo lleno de ruido, hay una voz que a menudo se ahoga, la voz que viene de tu interior. Pasamos todo el día escuchando a los demás, sugerencias, críticas, expectativas, comparaciones, elogios y críticas. Pero ¿y tú mismo? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que te sentaste, no te apresuraste, no te distrajiste y simplemente escuchaste lo que realmente sentías? El estoicismo enseña que, en el silencio, es donde el alma vuelve a encontrar su camino. Cuando eliges hacer una pausa para acallar el ruido que hay afuera, no te estás escondiendo, estás regresando a tu esencia. Ya no hay roles sociales, ni palabras correctas ni incorrectas. Solo estás tú y la verdad interior. Rosa, una mujer de 58 años, ha vivido toda su vida para los demás. Cuidó a la familia, cumplió con sus deberes, sin una sola queja. Pero luego, cuando sus hijos crecieron, cuando pasó el ajetreo, se dio cuenta de que estaba vacía. Una tarde, Rosa preparó una taza de té y se sentó tranquilamente en el balcón, sin teléfono, nada de televisión, solo viento y luz del sol. Al principio le pareció extraño, pero entonces volvió un viejo recuerdo, mi pasión infantil por la pintura. Ella nunca se dio la oportunidad de regresar. Al día siguiente compró un pincel. Desde ese silencio, escuchó su propia voz olvidada. Tú también puedes hacer eso. Solo 10 minutos al día. Quédate quieto. No hagas nada. Solo respira y escucha. Pregúntese, ¿qué necesito realmente hoy? Quizás te sorprenda la respuesta. El silencio no es solo quietud. Es la puerta de entrada a tu verdadera naturaleza, donde no necesitas complacer a nadie. No necesitas seguir a nadie más. Solo sé tú mismo. Y ese es el comienzo de una vida verdaderamente significativa. 9. Deja de lado las expectativas de ser libre. Hay tristezas que no provienen de nada concreto, sino de lo que esperábamos. Esperamos que alguien llame. Esperamos un agradecimiento, un reconocimiento, un final de ensueño. Pero cuando la realidad no es como la imaginamos, nos sentimos decepcionados, enojados y decepcionados. Las expectativas, si no se colocan en el lugar correcto, pueden convertirse en una carga que asfixia silenciosamente el alma. El estoicismo no nos aconseja renunciar a nuestros sueños, sino más bien a renunciar a nuestra dependencia de los resultados, porque todo lo que está fuera de nosotros, las reacciones de otras personas, los resultados del trabajo, el tiempo, el destino, no está en nuestras manos. Solo hay una cosa que podemos controlar: cómo vivimos, cómo reaccionamos, cómo nos dejamos llevar. Miguel es un buen ejemplo. Durante décadas, se sacrificó silenciosamente por su familia. Trabajar incansablemente, proveer bien, tratar de crear estabilidad. En su corazón, siempre esperó que algún día sus hijos o su esposa le dijeran gracias. Pero con el paso de los años, esa palabra nunca llegó. Empezó a sentirse olvidado, hasta que una tarde se detuvo,
Miró el pequeño jardín detrás de la casa y pensó, ¿por qué tengo que esperar a que me reconozcan cuando he hecho cosas buenas? A partir de ese día, dejó de esperar. Cuida el jardín, lee libros, sale a caminar. La paz es algo natural. Entonces, un día, su hijo de repente lo abrazó y le dijo, Papá, eres la persona que más respeto. No porque tuviera expectativas, sino porque las dejó de lado. Cuando dejes de esperar a que la vida siga tu camino, te sentirás más ligero, porque nada te ata más que la elección de vivir cada momento al máximo. Y fue entonces cuando comenzó la verdadera libertad. 10. La indiferencia es un escudo, no un arma. ¿Alguna vez te has sentido cansado de tener que dar explicaciones? Porque tenemos que reaccionar ante cada palabra equivocada, cada mirada escrutadora o cada historia que no vale la pena escuchar. A menudo pensamos que necesitamos hablar para defendernos y refutar, para mantener nuestra dignidad. Pero hay una forma más poderosa que la resistencia, la indiferencia intencional. No frialdad, no evasión, sino una elección clara. No dejaré que esto afecte mi paz. En el estoicismo, la indiferencia no es insensibilidad. Eso es sabiduría. Es la capacidad de discernir en qué vale la pena gastar nuestra energía y qué debemos dejar pasar como una suave brisa. Teresa, una mujer tranquila, alguna vez fue blanco de chismes infundados en el trabajo. Al principio, intentó explicar, esperando que la gente entendiera, pero cuanto más hablaba, más se difundía el chisme. Una mañana, decidió guardar silencio. Cuando alguien se burla de ella, ella simplemente sonríe levemente y continúa con su trabajo. Ninguna reacción, ninguna resistencia, solo calma. Al principio, todos se sorprendieron, pero claro, su calma los cansó. Los rumores de repente se callaron, porque ya nadie tenía nada a qué aferrarse. Teresa no necesita luchar para protegerse. La indiferencia en sí misma es un escudo fuerte, silencioso y resistente. No todo lo que escuchas merece una respuesta, y a veces lo más poderoso que puedes hacer es no hacer nada. Guarda silencio, mantén tu corazón en paz y deja que la vida vea que no te dejas llevar fácilmente por cosas indignas. 11. La ausencia tiene más poder para enseñar que las palabras. A veces, lo que despierta a los demás no son las palabras que dices, sino el silencio que dejas atrás. Cuando te retiras de una relación hiriente, cuando dejas de dar explicaciones, dejas de exigir, dejas de quedar para ser visto. Es esa ausencia la que resuena más que cualquier excusa. Hace que otros, ya sea accidental o intencionalmente, se miren a sí mismos. En la filosofía estoica, irse no es darse por vencido, es una acción proactiva para proteger la dignidad y la paz interior. Porque si los demás no escuchan cuando estás presente, tu ausencia les enseñará lo que necesitan. Luis, un hombre dedicado, vivió una vez en una familia que daba por sentado su sacrificio. Cada día llega tarde del trabajo, con las bolsas bajo el brazo, renovando la casa, ocupándose de cada comida, de cada detalle, pero no pronuncia ni una sola palabra de agradecimiento. Habló, intentó hacerles entender, pero fue en vano. Entonces, un día, empaquetó sus cosas en silencio y se fue por unos días, sin avisar, sin enojo, sin cartas. Al principio nadie le prestó atención, pero al tercer día, su hija llamó con voz temblorosa. Papá, te extraño. No sé cuánto trabajo has hecho. Su regreso no tiene por qué ir acompañado de quejas, porque su retirada lo dijo todo. No es un acto de castigo, sino una oportunidad para que otros reflexionen sobre las cosas que su presencia cotidiana les ha hecho pasar por alto. No es necesario gritar para ser apreciado. Simplemente aléjese en silencio,
si es necesario, porque a veces tu ausencia es la lección más profunda para quienes se quedan. 12. El silencio nos enseña paciencia. La espera es una parte inevitable de la vida. Esperas a que alguien cambie. Esperas a que llegue una oportunidad. Esperas una respuesta. O simplemente te quedas en medio de una fila de personas, frustrado por una larga fila que no se mueve. En esos momentos, lo que más te cansa no es el tiempo, sino la impaciencia. Y en ese momento, puedes elegir dejar que la ira te controle o elegir el silencio para aprender a calmarte. En el estoicismo, la paciencia no es paciencia en la frustración, es la capacidad de mantener la paz ante algo que no puedes controlar. Y el silencio es la mejor herramienta para practicar esta cualidad. Antonio, un hombre de mediana edad, solía ser muy irascible. Se enfada solo porque tiene que esperar el autobús con unos minutos de retraso. Se enfada cuando espera su turno en el supermercado e incluso se frustra solo porque la red es lenta. Una vez, mientras hacía una larga cola en el banco, de repente decidió no decir nada, sin suspiros, sin mirar el reloj, sin golpear con los dedos. Simplemente respiró hondo y escuchó lo que lo rodeaba. El sonido del ventilador girando, el sonido de pasos, el susurro del papel. Lo extraño fue que cuando llegó su turno, se dio cuenta de que ya no estaba irritable. Era la misma hora, era la misma situación, pero el silencio lo cambió todo. No la situación, sino él mismo. El silencio es un ejercicio silencioso de paciencia. Cuando no te apresuras a interrumpir, no exiges que el mundo corra a tu ritmo. Te vuelves más fuerte poco a poco. Porque una persona paciente no es la que puede esperar, sino la que puede mantener la paz mientras espera. 13. No compares. Tu camino es único. En la era de las redes sociales y del glamour superficial, la comparación se convierte en un reflejo casi inconsciente. Ves a los demás exitosos, felices, llenos de energía, y de repente te ves pequeño, lento, inferior. Aunque lo hayas intentado con todas tus fuerzas, solo una foto, una historia, es suficiente para hacerte dudar de tu propio viaje. Pero alguna vez te has preguntado, ¿quién estableció esa medida? ¿Quién dice que hay que lograr esto a esa edad? Tener esta carrera, vivir como los demás. El estoicismo enfatiza, cada persona tiene su propio camino, y el verdadero valor no reside en si eres mejor o peor que los demás, sino en si vives honestamente contigo mismo o no. Marco Aurelio escribió una vez, sé tú mismo. Todos los demás ya tienen un papel que desempeñar. Marta, una mujer de 48 años, se vio atrapada una vez en una espiral de comparaciones. Pasó horas navegando por Internet, viendo a sus amigos viajar, comprar casas y tener familias felices. Cada imagen es una aguja que pincha el sentimiento de inferioridad, hasta que un día decidió dejarlo todo en suspenso. Apagó Internet, salió a caminar, cocinó y releyó su libro favorito. Poco a poco, encontró pequeñas alegrías en su sencillo estilo de vida. Y cuando alguien comentó, te ves muy diferente estos días, hay algo muy tranquilo en ti, ella simplemente sonrió, porque sabía que había vuelto a su trayectoria correcta. La comparación es la forma más rápida de hacerte perder la alegría, pero cuando aceptes tu viaje, con su propio ritmo, su propia belleza, sus propios desafíos, te sentirás aliviado y firme, porque nadie puede ayudarte, y nadie puede vivir esta vida por ti. 14. No necesitas todas las respuestas para vivir. A menudo pensamos que para seguir adelante necesitamos entenderlo todo. ¿Por qué esa persona nos dejó? ¿Por qué el trabajo terminó repentinamente? ¿Por qué todos nuestros esfuerzos aún no dan frutos? Repetimos estas preguntas una y otra vez en nuestra cabeza,
como si pudiéramos encontrar la respuesta. El dolor desaparecería. Pero lo cierto es que hay preguntas que quedan sin respuesta, y no es necesario saberlo todo para empezar de nuevo. El estoicismo enseña que la paz no proviene de comprenderlo todo, sino de aceptar que no se puede controlarlo todo. Séneca dijo una vez: acepta las cosas como vienen y sigue adelante. No se trata de darse por vencido, se trata de seguir adelante con fe en que estarás bien, incluso si aún no tienes todas las respuestas. Clara, una mujer de 52 años, trabaja incondicionalmente en la empresa desde hace más de 10 años. Un día la despidieron sin motivo aparente. Estaba sorprendida, decepcionada y llena de cientos de preguntas. ¿Por qué yo? ¿Qué hice mal? Fue a ver a sus superiores, revisó los correos electrónicos, intentó analizar cada detalle, pero nada fue suficiente para tranquilizarla, hasta que una noche, Clara se sentó en su cocina familiar, miró la pequeña vela que ardía tranquilamente y susurró para sí: no necesito saber el motivo, todavía puedo continuar. Al día siguiente, empezó a buscar un nuevo trabajo, ya sin ningún resentimiento, y apenas unas semanas después, consiguió un trabajo mejor, no porque entendiera su pasado, sino porque fue lo suficientemente valiente como para dejarlo pasar. No todas las puertas cerradas necesitan una explicación. A veces, dejar de buscar razones es el primer paso para vivir más libre y más fuerte que nunca. 15. Convierte el dolor en legado. Hay dolores que nunca podrán curarse del todo. No desaparecen, no se desvanecen, sino que permanecen en el corazón como una cicatriz, silenciosa, persistente. Pero eso no significa que tengas que vivir eternamente sufriendo. El estoicismo nos enseña que el dolor no debe ocultarse, sino convertirse en fuerza, en significado, en legado. Sofía, una mujer de 55 años, perdió a su único hermano menor en un accidente. Su mundo se derrumbó. Durante muchos meses, vivió entre tormentos y lágrimas. Intentó razonar, intentó superar, pero nada pudo llenar el vacío. Entonces, un día, en lugar de seguir luchando, se sentó en el porche, en silencio. Dejó que el viento acariciara su rostro, dejó respirar el dolor y empezó a escribir, no para quejarse, sino para contar bonitos recuerdos, pequeñas historias sobre el hermano que ama. Cada página es cada paso de la curación. Lo que no se puede expresar con palabras, lo guarda con su pluma. El pequeño libro que se publicó posteriormente tocó el corazón de muchas personas, no porque fuera tan especial, sino porque era sincero. Y lo más importante, le da a Sofía una razón para seguir viviendo con amor, en lugar de pérdida. No puedes evitar el dolor en esta vida, pero puedes elegir cómo reaccionar ante ello. Puedes dejar que el dolor te endurezca, te cierre, o puedes dejar que te moldee hasta convertirte en una mejor versión, saber amar más profundamente, saber vivir de manera más significativa y dejar algo atrás para el mundo, por pequeño que sea. Deja que tu dolor se convierta en un testimonio de la resurrección. Deja que tu silencio, después del dolor, sea el comienzo de un legado sin palabras, fuerte, hermoso y compasivo.